estamos frente a un cuadro muy hermoso de San Cosme. San Cosme era doctor, era médico, San Cosme y San Damián siempre van juntas. En la Catedral de la Ciudad de México, una de las capillas está dedicada a San Cosme y San Damián. Tuvieron en la época colonial muchísima devoción, ¿por qué? Porque había epidemias. Venía una epidemia de influenza y aún entre los indígenas, fíjense qué curioso, ellos también tenían sus epidemias. Había una epidemia que se llamaba el cocolixtli, una enfermedad que eran diarreas muy fuertes, como una tifoidea, una cosa así, y se moría muchísima gente entre la población de Tenochtitlan. De ahí viene que cuando una cosa está medio difícil, sigamos diciendo está del cocol. Eso es en remembranza de que el cocolixtli era aquella enfermedad que diezmaba terriblemente a la población. Entonces era muy importante tener santos pestíferos, que se le llaman, o sea, que curan las enfermedades. Entonces San Cosme y San Damián, hay una leyenda maravillosa de San Cosme y San Damián de un señor que en un accidente pierde la pierna y se muere. Y entonces era un señor muy bueno, llegan San Cosme y San Damián y a un hombre de color, un negrito que había muerto en un accidente, le cortan la pierna y se la ponen a este señor y entonces él despierta, vuelve a la vida con su pierna restaurada pero negra porque era de un hombre de color. Entonces lo muy bonito de esta pintura es el trabajo que tiene, está ricamente ataviado, pues es un personaje renacentista, es una pintura del siglo XV o XVI. Tiene en su mano el pomo de medicinas, los polvos con los que usaba, ¿verdad? Y en el otro lado tiene una especie de cucharilla o algo con el que hacía sus menjurjes, digamos, para curar. Lo muy bonito es el estilo, es un personaje casi medieval, ¿verdad? Y miren este trabajo de lo que es de la capa, el escapulario que está ribeteado de bisón, y tiene un trabajo que se llama brocateado, es como un brocado. Se le ponía en la capa de pintura con yeso, se esperaba que se secara y luego con una especie de bisturí, una navaja se iba formando todas estas figuras. Seguramente que formó parte de una serie donde estaba también San Damián, porque donde está San Cosme está San Damián, son santos hermanados, además de que eran hermanos. Entonces tuvo mucha devoción en la Nueva España este tipo de santos, porque eran a los que se encomendaban cuando curaban las enfermedades. Vamos a ver ahora, de este lado, un tríptico precioso de marfil. Es un tríptico que se llevaba en los viajes, o cuando iba el rey a hacer la guerra, los señores pudientes, los caballeros pudientes, como se decía misa todos los días antes de empezar una batalla, entonces llevaban estos cerrados y se abrían para que el sacerdote diera misa delante de este tríptico. Tiene un trabajo muy hermoso con escenas de la Virgen, la Anunciación, el nacimiento, la adoración de los reyes, pero en medio hay una escena que se llama Lamentación, que es cuando la Virgen recibe el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos y está rodeado de personajes. Ya lo bajaron de la cruz, ya no lo están descendiendo, ya está en el regazo de María. Si María estuviera sola con su hijo, se llamaría Piedad, como la de Miguel Ángel. Pero si hay más personajes, se llama Lamentación o Lloros por la muerte de Jesús. Aquí es muy importante hacerles notar que al lado de la escena principal hay 4 personajes. Los de este lado están perfectamente definidos. Los del lado derecho están nada más sugeridos. Eso quiere decir que esos no existían, con el tiempo desaparecieron, fueron destruidos, se perdieron. No. Cuando vino esta pieza de Museo Rosena, aquí se restauró, se pusieron esos faltantes, pero ahora la restauración tiene sus normas, sus criterios, que no todo mundo los sigue, más bien casi nadie, pero aquí se trataron de seguir. El público tiene que ser capaz de diferenciar en lo que es original y lo que es una reposición, porque lo más fácil es hacerlo exactamente idéntico a los dos del lado izquierdo, pero entonces tú no vas a saber cuál es lo falso y cuál es lo verdadero. Entonces esos dos están lisas las figuras para que tú sepas que ahí se perdieron esos dos y fueron restituidos.
¿Mm? Ese es otro plus que te ofrecen los buenos museos cuando la restauración, la conservación se hace pues con todas las de la ley. Es una pieza preciosa, y luego se acercan si quieren un poco para que aprecien todos los detalles del tallado y todo, que es una pieza muy hermosa. ¿Mm? Estamos ante un cuadro muy antiguo del siglo XIV o XV, que nos muestra esta escena. Vimos que la otra, cuando María está abajo con el Cristo, con el Jesús muerto en su regazo, se llama lamentación. Esto se llama Calvario. Cuando está Jesucristo en la cruz, ¿está vivo o está muerto? ¿Cómo sabemos si está vivo o cómo sabemos si está muerto? Por la lanzada en el costado. Si tiene la lanzada en el costado, como en este caso, quiere decir que Cristo ya está muerto, porque hay muchas escenas de Cristo en la cruz donde Él no está muerto aún. Pero acuérdense que los soldados romanos dicen, ya se moriría, la costumbre era quebrarles los huesos de aquí con un mazo. Entonces se acercan y dicen, no, este ya está muerto. Entonces le pican con una lanza y ven que ya sale agua, que Él no se mueve y dice, ya está muerto, y eso evita que le quiebren las piernas. Porque estaban vivos y duraban varios días, muchas veces. Entonces les quebraban, ya cuando se cansaban, los soldados de estar ahí, les quebraban con un mazo esto, ya se estiraba toda esta parte, todo el tórax como que se enjuntaba y tenían ya no podían respirar y se morían asfixiados. Eso hacían para que se murieran rápido en la cruz. Pero con Jesús no hay necesidad porque muere antes. Entonces, es un Cristo muerto y abajo está su madre, las santas mujeres se refieren a las hermanas de María, que la Iglesia Católica no menciona, pero tenía sus hermanas como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Y estos dos personajes que están aquí, acá está Juan, el discípulo favorito, acá está. Y estos dos personajes aquí son José de Arimatea y José Nicodemus, que eran personajes de dinero, que eran seguidores de Jesús, eran discípulos y que le ayudan a María en estos trámites. Incluso uno de ellos es el que les presta aquella cueva, el lugar de enterramiento, porque era viernes en los judíos, en el mundo judío, al ponerse el sol empieza el sabbat, ya no se puede hacer nada. Entonces él le dice, yo tengo que aquí cerca una tumba, yo te la presto y todo eso para que puedas enterrar a tu hijo y no se quede hasta el domingo, ¿no? Sin enterrar. Entonces, a este Jesús en la cruz, con dos personajes abajo o 25 personajes abajo, se llama Calvario. Siempre se va a llamar Calvario. Miren, por ejemplo, los ángeles que aparecen ahí. Este es un cuadro totalmente alejado del estilo barroco, porque en el barroco los ángeles ya van encuerados, los angelitos ya van mostrando todo, ya es otro tipo de estilo. Pero en este caso, como estamos hablando del siglo XIV o XV, los ángeles usan túnicas talares, que quiere decir que les llegan hasta los talones. Y cierran los ojos, tienen los ojos cerrados y se fijan ante el horror de la muerte del Hijo de Dios. Sus alas rojas inflamadas de amor y de compasión por el Hijo de Dios que ha muerto. Y siempre el Cristo da la espalda a lo que es Jerusalén, porque es la humanidad que lo ha traicionado. Siempre atrás de él está Jerusalén representando a la humanidad. El paño que cubre sus partes se llama cendal. Es un cuadro muy, muy precioso, muy bonito. Y tenemos varios que son calvarios. Es una composición, una figura muy querida del mundo cristiano, cuando Jesús muere y abajo está toda la tristeza de sus familiares y sus amigos. El Calvario. Aquí hay datos que ya conocemos y que ustedes van a identificar. Antes que nada, se trata de una pintura ¿de qué?
Fíjense bien, abran los ojos. ¿Qué tenía Santa Bárbara? Una pintura de... Me hizo el milagro y entonces yo quiero agradecer de donantes. Muy bien. Acá están los donantes. Así es una pintura de donantes. Y aquí está el hombre que se ve como muy perjudicado, paliducho, y ha llevado un fraile para rezar delante de la imagen. Y acá está la mujer y las hijas. La escena de la Anunciación del Ángel a María es la escena más representada en el arte cristiano. La Anunciación del Ángel Miguel, del Ángel Gabriel a María para decirle que si quiere ser la madre del Mesías. Entonces, la Virgen, claro, no estaba viendo la telenovela a la hora de ¿cómo se llama?, de la Anunciación. Ella está teniendo una experiencia espiritual. No funciona de que María estaba rezando y se le aparece el ángel así como tú me ves a mí, yo te veo a ti. No, es una experiencia con los ojos del espíritu. Los ángeles son espíritus. Claro, Dios puede hacer cualquier cosa, puede aparecer un elefante en medio de nosotros, Él es todopoderoso. Pero en este caso son experiencias místicas. Ella, en un estado profundo de meditación, ahí tiene el libro precioso abierto, siente eso en su corazón, del ángel que le anuncia que ella ha sido la escogida para ser la madre del Mesías. Y ella dice que sí. Seguramente ella tuvo en ese momento una visión de todo lo que le iba a tocar sufrir al aceptar ese compromiso. No la han de haber embaucado. Han dicho, ¿quién es la madre? Me decías, ay, sí, qué padre, no. Le han dicho así, la comprensión total y repentina de todo lo que iba a pasar. Y ella dice que sí. Entonces la Virgen está rezando. Esto simboliza su vientre virginal, el jarrón, y las flores blancas siempre aluden a su pureza. Las flores blancas siempre aluden a la pureza, no a la pureza carnal ni material, sino tu pureza de espíritu. Estamos hablando aquí de otro plano, ¿no? Del plano espiritual. Entonces, estas están muy chistosillas, la chiquitilla. El libro está pintado con una maestría extraordinaria. El arcángel, porque no es nada más un ángel, la saluda. Y este ademán que hace con su mano, no es que le esté diciendo hello, está diciendo de su procedencia. Yo vengo del cielo. Esta es la señal de que yo vengo de allá arriba, no de al lado, no de aquí de al ladito, no, del cielo. Y los arcángeles antiguamente se representaban también con esta como diadema que alude a su inteligencia. Muy bien. Miren, aquí estamos ante dos cuadros que voy a hacer ciertas comparaciones en el aspecto estético. Aquí tenemos a San Sebastián mártir, otro de los muchísimos mártires, pero San Sebastián es muy famoso. San Sebastián dicen que era un militar del ejército romano que se convierte al cristianismo. En aquel entonces todo era el mundo cristiano, las divisiones van a venir hasta el siglo XVI, y entonces él se pone a predicar. Y al no querer abjurar de su nueva fe, es sentenciado a morir asaeteado, o sea, tirándole flechas. Dicen que le tiran tantas flechas que queda como un erizo. Entonces, ahí está San Sebastián con sus flechas, pero no se muere. San Sebastián no se muere. Su esposa, que se llamó Irene, va y lo rescata, lo cura, se recupera, vuelve a las andadas, y entonces ya el emperador dice, tú no entiendes, manda que lo decapiten, que corten su cuerpo en pedazos y que sea arrojado a la cloaca máxima de Roma, o sea, al caño de Roma, al drenaje. Así acabó el pobre Sebastián. Pero, entonces, ¿cuál es? Como él, hay 500,000 santos que murieron en condiciones incluso más dramáticas y más espectaculares. Pero ¿cuál fue el interés de los pintores para representar tanto? A donde vayan se encuentran a San Sebastián. Por una sola razón. Era la única oportunidad que tenía un pintor de pintar a un hombre semidesnudo, sin las limitantes de pintar a Jesús. Jesús está semidesnudo, solamente tiene el cendal que cubre sus partes, ¿verdad? Pero a Jesús no lo podían pintar buenón, sensual. Cuando digo sensual me refiero a los sentidos, no con connotación sexual. Tenía que ser una figura que moviera ¿a qué? A compasión. Ay, que dijeras, tu pobrecito, mira nada más,
anda, mira qué flaco, qué fregado se ve, y todo esto, ¿no? Entonces, pero en cambio acá no había limitantes. Y vean nada más la hermosura de los músculos y todo de San Sebastián, ¿eh? Entonces, era una gran oportunidad. Los pintores pensaban que pintar un buen desnudo era como una prueba de fuego para los pintores, que eso, si tú pintas ya hasta la fecha, pintar un desnudo no es tan fácil. Entonces, si lo hacían bien, era así como decir, yo ya soy bueno, que en este caso no fue tan bueno. Las proporciones áureas nos dicen que la cabeza, el tamaño de la cabeza tiene que ser 7 veces el tamaño del cuerpo, y aquí es más grande el cuerpo que 7 veces la cabeza. Pero vean nada más lo musculoso que está y la posición. Antiguamente se creía, en el mundo primitivo cristiano, ¿verdad? En el cristiano primitivo, que cuando Dios se enojaba, mandaba las calamidades a la tierra. Por ejemplo, la explosión la erupción del Vesubio, enfermedades, mareas, todas las calamidades que suceden, fenómenos naturales, ¿verdad? No llamémosle calamidades, pensaban que Dios las mandaba porque estaba enojado con nosotros. Y entonces, como hubo grandes discusiones, no se sabía cómo representar a Dios Padre. Eso fue producto de cientos de años de cómo, porque a Dios Padre nunca lo vio nadie. La Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de Dios Padre con los que se comunica, como en el caso de Moisés, por medio de teofanías. O sea, Dios se representa por medio de la naturaleza, la zarza ardiendo, una puesta de sol maravillosa, el río, el mar negro, que no era el negro, el mar rojo que se abre, o azul, o que era rojo, ¿no? El mar rojo que se abre. Todas esas intervenciones divinas eran por medio de la naturaleza. Entonces era muy difícil. Ahora, como nos lo representan así como un viejito bonachón, para llegar a eso se tardaron muchísimos años, siglos, muchos siglos. Entonces, hay representaciones muy antiguas donde salía solamente una mano, de acá arriba, de la pintura salía una mano lanzando flechas, que era que Dios estaba enojado y estaba lanzando flechas, que eran enfermedades, calamidades, desastres naturales a la humanidad. Entonces, este hombre con las flechas lo empiezan a relacionar también como otro santo pestífero, como San Roque, como San Cosme, que también se puede invocar con éxito para curar enfermedades. Y fíjense, es tan famoso él, siempre hay representaciones. Hay un pueblo muy aguerrido allí en la delegación Tláhuac, creo que se llama, no, ¿se acuerdan de una delegación donde quemaron unos policías hace unos años? Una cosa, Tulyehualco. En Tulyehualco hay una iglesia que un día yo llevé a gente a verlo, y era el día de mercado. Y la gente es terrible, inmediatamente nos hicieron montón y nos empujaban, y qué quieren, y que nada, y yo, pero mal la onda. Y dije, no, venimos a ver la iglesia. Pues no querían, al fin nos dejaron, y yo las llevaba nada más para ver un cuadro grandísimo que hay de San Sebastián, pero aparecen aquí los que lo están asaeteando, y los que lo están asaeteando son puros indígenas mexicanos, con sus plumas y todo, y con sus arcos. Los que se están fregando a San Sebastián son puros indígenas mexicanos, y suele representarse mucho así. En los 80s, cuando surge esta epidemia del SIDA, que afortunadamente ya es agua pasada, que ya hay medicinas y todo, se convierte en el patrono de la comunidad gay, San Sebastián, porque es un santo que cura enfermedades. Y miren que es efectivo, porque en 30 años el SIDA puede ser controlado ahora, porque al principio era mortal por necesidad, ¿no? Entonces, pues ha tenido un gran renacimiento, auge, que nunca lo perdió en realidad San Sebastián. Entonces me gusta mucho que estén juntos aquí, porque es muy interesante ver la visión de cómo se pintaba una imagen divina a un señor que era, pues, que no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Estamos ante un cuadro, una escena de las más importantes en el arte cristiano, la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, o Epifanía. Epifanía quiere decir manifestación, es la manifestación a los poderosos. Así como primero tuvieron la adoración de los pastores, ahora vienen los reyes,
que no sabemos si eran reyes o si eran magos, de dónde venían, si eran 3, si eran 25, no lo sabemos. La Biblia solamente dice que unos magos llegados de Oriente vinieron, guiados por la estrella, vinieron a adorar al niño. Eso es lo único que nos dice. Ya la tradición con los años les puso nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, les puso colores, les puso edades. En la Biblia sí dice que ofrecieron oro, incienso y mirra, sí. Pero este pintor era muy listo, porque él supo muy bien que cuando los reyes vieron la estrella y se pusieron en camino, no crean que dijeron, ay, agarren el coche y vámonos. Pues no, tenían que ir siguiendo la estrella, pero tenían que esperar el paso de caravanas. La gente no se movía sola en aquellos entonces, porque había, igual que ahora, bandas de delincuentes que mataban y asaltaban a la gente. Igual, si la naturaleza humana no ha cambiado, no crean que los Zetas y esos siempre han existido, nada más con nombres diferentes. Entonces esperaban que las grandes caravanas que transportaban mercancía y que caminaban unidas precisamente para protegerse, estuvieran por ahí, tuvieran paso y entonces ellos se anexaban a esas caravanas, porque solitos no se podían ir. Así tuvieron que ir María y José seguramente cuando huyeron a Egipto y todo eso, solos no se podía. Entonces llegan, sabrá Dios cuántos meses caminaron, porque sabrá Dios de dónde venían. Entonces vean que el niño ya está grande. Ya no es el bebé que adoraron los pastores esa noche del nacimiento. Y muchas veces hay escenas donde están los Reyes Magos y el niño Dios aparece chiquitito. Entonces no, este fue más listo. Y se tardaron como un año en llegar, año y medio, pues el niño ya está paradito en el regazo de María. Entonces, esta escena que en todas las grandes catedrales está, por ejemplo, la Catedral de México, su escena, que es el retablo de los reyes, la escena principal es la adoración de los reyes. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la universalidad de la iglesia. Recordarán, por ejemplo, en la Biblia, Pedro decía, Jesús vino nada más para nosotros los judíos. Él nos dejó ese mensaje a nosotros, a su pueblo, los judíos. Y Pablo decía, no, por eso le llaman el apóstol de los gentiles. Pablo decía, Jesús vino para todo el mundo, para los chinos y los negros, bueno, él ni conoce a los chinos, ¿verdad? Para todos los pueblos. Entonces, con el tiempo, eso va a tomar mucha fuerza y entonces vemos que uno de los Reyes Magos es negro, que otro es europeo y que el otro es asiático, por decirte cualquier cosa. O sea, el mensaje de este cuadro es Jesús, el mensaje de Jesús es para todos, para negros, para blancos, para jóvenes, para viejos, para todo el mundo. Es el mensaje de la universalidad del cristianismo. Por eso es una escena tan querida y bueno, tan festejada. Los Reyes Magos son festejadísimos. Acuérdense, en Europa quien trae los regalos y todos son los Reyes Magos. No hay Santo Claus que nosotros adoptamos muchas veces, que inventó la Coca-Cola y cosas de esas. Porque realmente los que llevaron regalos fueron ellos. Estamos ante un cuadro muy bonito de Murillo. Murillo es uno de los grandes pintores sevillanos, si no es por decir el más grande, de la Inmaculada. Él pinta muchas Inmaculadas. Hay incluso una muy famosa, la Inmaculada de Napoleón Bonaparte, que Napoleón, Pepe Botella, que le decían, cuando invade España se la roba. Y entonces es conocida como la Inmaculada de Napoleón. Esta es una figura que vimos, que surge después del Concilio de Trento y donde se quiere resaltar la figura virginal, inmaculada de María. Esto no alude a que ella esto alude simplemente a que ella, de la Iglesia determina en los concilios, nació sin el pecado original. Ya ven que San Agustín se saca de la manga en el siglo III o IV, que él reflexionaba y decía, ¿por qué los hombres, si nacemos como un niño puro, sin ninguna malicia, más tarde nos convertimos en esos seres repugnantes que odiamos y matamos y envidiamos? ¿Y de dónde nos viene esa inclinación al mal? Entonces San Agustín se saca de la manga esto de que nacemos con una falla que se llama el pecado original, que cura el bautizo, que mediante el bautizo se te quita el pecado original, y eso en todas las religiones que pertenecen a las cristianas, pues se cree en estas cosas.
Entonces, lo que hace a María Inmaculada es que ella, al igual que su hijo Jesús, nacieron sin ese pecado original. Porque no es una inmaculada, porque hay gente que dice, es que ella nació de sus padres, Ana y Joaquín, con un beso que se dieron. No, no, no. No es la Inmaculada concebida, es la Inmaculada Concepción. Ana y Joaquín hicieron lo que tenían que hacer y nació la niña elegida para ser la madre del Mesías sin ese pecado. Entonces, esto es lo que nos representa, es una imagen maravillosa. El tratadista Pacheco nos dice, tiene que aparecer la Virgen vestida de blanco. El blanco siempre alude a la pureza, ¿verdad? A la castidad, a todo lo puro. El manto azul, el manto de la Virgen simboliza el cielo que nos cubre. El cielo que nos cubre, por eso muchas veces el manto de la Virgen tiene estrellas, como en el caso de la Virgen de Guadalupe, porque el cielo es el manto de María que nos protege. Entonces su manto azul, esta es una pintura eminentemente barroca. Los ángeles ya nada tienen que ver con los que vimos en el Calvario, con la túnica hasta los talones, ya esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces la Virgen, con las manos cruzadas en el pecho, sobre su corazón, mirando hacia el cielo, una rodilla flexionada, su cintura levemente también flexionada, sobre esta nube, y la media luna, la luna es símbolo de María, y luego todos estos ángeles abajo, que son como su piana, su repisa, uno trae la azucena, que es el símbolo de su pureza, las rosas rosas, que son el símbolo de la dulzura de su amor, y una palma que alude a que ella también es una mártir, porque ella va a sufrir la muerte de su hijo. Ella también sufre en favor de la humanidad, ¿no? Es un cuadro preciosísimo, es una figura muy conocida, muy difundida, la Inmaculada Concepción, y pues aquí en el museo estamos muy orgullosos de tener este cuadro, que es muy, muy bonito. Estamos ante una imagen de San Francisco de Asís, una imagen muy hermosa. San Francisco de Asís es, digamos, el santo más querido en el ámbito de miles y miles, el santoral que abarca miles y miles de personas que la Iglesia ha determinado que son santos. San Francisco ocupa un lugar muy especial, porque San Francisco es, digamos, el neocristo. Es un hombre que en el siglo XII dice: yo quiero volver al espíritu inicial del cristianismo, dejar la riqueza, vivir como Cristo. Y él, que pertenecía a una familia muy pudiente de tintoreros, se va con sus amigos, se despoja en la plaza del pueblo de Asís de sus vestiduras y se va desnudo a una iglesia en ruinas que se llamaba San Damián, y empiezan a predicar él y sus amigos a las gentes que tenían por ahí sus sembradíos, a los campesinos italianos. Ellos los ayudaban a recoger la cosecha y a cambio ellos les daban de comer. Vénganse a comer aquí con nosotros, el lonche que llevaban las gentes, y regresaban en las tardes a su iglesia a restaurarla porque estaba en ruinas y a hablar entre ellos qué iban a hacer esa comunidad, que más tarde va a ser la orden de los franciscanos, ¿verdad? Y que va a tener un impacto muy fuerte en ese momento en la Iglesia Católica Universal, que era la única que había dentro de las iglesias cristianas. Bueno, ya existía la ortodoxa, pero entonces hay documentos que avalan todas las cosas que le pasaron a San Francisco, cómo era un hombre lleno de bondad, de humildad, cuando se presenta ante el Papa descalzos, mugrosos, porque han caminado hasta Roma para llevarle sus constituciones, su reglamento, para ser aprobados, ¿verdad?, que puedan formalizarse como una orden religiosa. Entonces él es un hombre verdaderamente enamorado de Dios. Y hacia el final de su vida, el Señor le manda un regalito que van a ser los estigmas. Estando él en oración en el monte Auverna, se le aparece un Cristo seráfico, que los serafines tienen 6 alas. Entonces es un Cristo seráfico que le imprime en las manos, en los pies y en el costado las mismas llagas de Cristo. Hay documentos, testimonios escritos de médicos que hablan de cómo se le infectaban
y le supuraban y lo que le hacían sufrir aquellas cosas. Él es el primero del que se habla que tuvo eso que se considera una gracia de Dios. Entonces, después va a haber muchos que le copian. Los dominicos inventan que a Santa Catalina de Siena también, pero que no se le veían. No, a este sí se le veían, y se las curaban, y se enfermaba, y le daba calentura y de todo. Hacia el final de su vida también hay entre todos los que ya su orden ha crecido muchísimo, ya tiene la tercera orden, los franciscanos y las monjas clarisas, de su amiga Clara, que vivía en el mismo pueblo que él, ya ha hecho una fundación de religiosas, de monjas. Entonces, hacia el final de su vida, él tiene lo que los santos llaman una aridez espiritual, un desierto espiritual. Estas gentes, yo no las puedo entender, a lo mejor alguna de ustedes sí, que tienen ese contacto y ese amor de Dios verdaderamente sobrenatural. El día que se sienten como abandonados, que no sienten la presencia de Dios, sufren muchísimo, porque muchos místicos como Santa Teresa de Ávila lo narran. Entonces él está en una aridez espiritual, se siente solo y abandonado. Además, todos sus frailes están peleando, porque unos ya no quieren vivir en pobreza, los observantes, ya quieren tener conventos y quieren tener colegios, entonces hay mucho rebumbio ahí entre su orden y él está sufriendo mucho. En ese momento en el que él sufre tanto, aquí lo vemos, está llorando. El hábito de él siempre fue el mismo. Yo conocí a un fraile en la Sierra Gorda, el padre Miracle. Tenía el mismo hábito, claro, que el mismo hábito ya no existía, porque se te hacía un agujero aquí y le ponía un parche. Luego se hacía otro y se le pones un parche. Total, el hábito acaba siendo una serie así de patchwork, de puros parches, y ya no queda nada del original. Pero el original fue sosteniendo todos esos parches, de todos los tonos de café, porque son observantes, porque son pobres. Y entonces, en este momento, aquí, bueno, muy mal pintada la herida del costado, porque casi la tiene acá en una pechuga, ¿verdad? Y las llagas de sus manos, está teniendo un momento de consuelo. Fíjense cómo entre la negrura de su presente, de su realidad, delante del crucifijo, de entre las nubes sale una luz que lo viene a consolar. El Señor ha regresado a confortar a su hijo, ¿no? Por algún motivo le puso esa prueba. Entonces es un cuadro precioso que nos habla del consuelo divino. San Francisco de Asís. Está muy bien trabajado el cuadro en algunas cosas, por ejemplo, la textura de la ropa, pero sobre todo en el separador que cuelga de la mesa del libro que tiene abierto, parece en tercera dimensión, ¿verdad? Muy bonito. Estamos ante un calvario, ¿verdad? Antiguamente teníamos el Cristo solo y estas imágenes estaban en otra, se está cambiando un poco la museografía. Son tallas verdaderamente excepcionales, por ejemplo el Cristo, que es de una sola pieza. Imagínense el tamaño que debió haber tenido el cuerno, el colmillo de elefante, porque hay muchos Cristos de marfil que tienen la forma ondulada del cuerno porque era un cuerno pequeño, pero había cuernos que cargaban colmillos, que cargaban entre varios hombres. Entonces esto es una talla preciosa. Para mi gusto debería estar más arriba, porque a Cristo no lo puedes ver, a Dios no lo puedes ver a tu altura. Si lo ves de abajo, aprecias la talla extraordinaria del pelo, de la expresión de la cara, de la barba. Es mucho más bonito. Aquí está Juan, este es el mismo tallista, pero este es un trabajo filipino en que están revestidos con plata, tanto la Virgen como San Juan. Tenemos muy interesantes figuras de marfil. Tenemos también, el museo tiene una colección muy importante de platería. Tenemos una sala virreinal. El museo abarca muchas áreas, la Casa Histórica Rosena, tenemos el museo para exposiciones permanentes de la Casa Rusek. El Museo Rosena consta de muchísimos apartados que son muy interesantes de ver, como un sistema educativo para los niños permanente, talleres, conferencias, visitas guiadas. Yo los invito a que sigan siendo parte de la comunidad del Museo Rosena.
Estamos siempre muy felices de recibirlos y de mostrar las bellezas que tenemos. Tenemos mucho más que mostrar todavía, tenemos mucho, pero sería imposible verlos en una visita breve. No puede uno pasarse el día en el Museo Arocena. Pero les agradezco mucho que hayan venido y ya saben que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Eh?